Hi, darling. ¿Por qué culpamos a los demás? ¿Cuál es el propósito de siempre? Bueno, no sé si siempre, pero muchas veces queremos encontrar un culpable de una situación, de una experiencia, de lo que sentimos, ¿verdad? Buscamos al culpable que nos hizo sentir de cierta manera. Te voy a contar así como algo personal. Este tema, voy a hacer un entre paréntesis, este tema está medio complicado para mí. Yo no sé si yo sea la persona adecuada para hablar de este tema, pero creo que sí soy la persona adecuada para hablar de este tema porque lo he vivido. Entonces, como que enseñándote a ti aprendo. O sea, me siento como en los diarios, en el diario de Viviana, una vaina así. Bueno, yo tenía un novio, es más, fue como el último novio que tuve. Y él, yo me acuerdo que él siempre me decía, es que tú me hiciste sentir no sé qué, tú me hiciste sentir así, tú me hiciste sentir. Y yo, ¿cómo? Pero ¿cómo que yo te hice sentir eso? O sea, no entiendo, porque ¿cómo yo voy a hacerte sentir algo si tus emociones son tuyas? O sea, tú te sientes así porque eso está en ti, eso no está en mí. O sea, ¿yo cómo hago para hacerte sentir algo que tú está en ti? O sea, son tus emociones, ¿verdad? Y yo siempre decía eso, porque es que yo sí pensaba así, o sea, de verdad yo decía eso y era lo que sentía en ese momento. Lo que creía, perdón, en ese momento. Eso era realmente como yo creía que era, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que pasó que pasó en mi vida fue que me puse los cachos, ¿verdad? Y yo, como si nada, como que yo no, a mí no me molestó, esta es la cosa, a mí no me molestó que me pusiera los cachos. No, o sea, fue como que, bueno, me puse los cachos ya. Literal, así como te estoy hablando. Porque yo, pues por mis creencias, ¿no? Yo sé que si yo, en mis creencias, según yo, pues si me ponen los cachos, realmente no es la persona que me pone los cachos porque no existe nada externo a ti. Por lo tanto, soy yo quien me estoy poniendo los cachos. Soy yo quien está creando esta realidad. Soy yo quien está creando esta experiencia. Por lo tanto, no me voy a molestar contigo, sino que voy a trabajar en mí. Ni siquiera él sabía que yo sabía. ¿Ok? Cuando cuando ya se te acabó la relación y yo me di cuenta de muchas más cosas, lo que más me dolió fue que me di cuenta de que yo me había enamorado de una persona que no existe, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, eso me dolió, pero yo no te puedo expresar el nivel. O sea, yo literalmente sentí rencor por ese tipo como por un año. Y no me lo podía quitar y yo me hacía meditaciones y meditaciones y meditaciones de perdón. O sea, yo lo ponía enfrente, hacía la meditación, hice constelación. O sea, yo ya no sabía qué hacer porque yo decía, yo no quiero cargar con esto, pero me decían su nombre y yo, ¡ah! No lo querían escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hice sin haber usado, sin haberme expresado de esa manera? Yo lo culpé a él por todo ese tiempo, todo ese año, por lo que yo estaba sintiendo, simplemente que yo no estaba aceptando, que yo estaba culpando a esa persona que por sus acciones, con sus acciones yo sentí dolor, ¿verdad? En fin, ¿qué, qué pasaba cuando yo hacía la meditación para perdonarlo? Para perdonarlo. La constelación para perdonarlo. Y yo seguía intentando perdonarlo. Yo seguía intentando perdonarlo. Yo quiero que escuches esto muy bien. Yo seguía intentando perdonarlo. Siempre le intentaba perdonar. Pero seguía mi atención en él, ¿verdad? Mi atención estaba en él, en lo que él había hecho. Aunque yo decía, pero a mí no me importa. Literalmente, a mí no me importa que me haya puesto los cachos. O sea, no me importa. O sea, ¿qué me importa? Yo lo decía así. Lo que a mí me dolía era es que él siempre me decía, Viviana, hay que hacer las cosas perfectas, hay que hacer las cosas correctas, no perfectas, correctas. Es que tú no sabes de valores. Y yo, ¿pero qué es lo que hago tan mal?
¿Qué yo estoy haciendo? Después yo me daba cuenta, obviamente, de algo muy diferente del tema de lo que estamos hablando hoy, pero para yo poder sanar mi corazón y poder tener esta conversación ahora contigo con referente a la culpa, yo tuve que ser consciente, primer paso, que él nunca me hizo nada. Él a mí no me hizo nada. Él simplemente estaba haciendo lo que él era, con sus valores, con la persona que él era, viviendo la vida de la mejor manera posible para él. ¿Verdad? Él a mí no me estaba haciendo nada. Él a mí no me podía hacer sentir nada tal y como yo se lo decía antes, pero yo lo empecé a hacer. La vida siempre te va a mostrar, ¿no? Siempre es demasiado perfecto. La vida siempre te va a mostrar. Y entonces, cuando yo tomo responsabilidad de lo que yo me decía a mí con referente a esa situación, responsabilidad de darme cuenta que había algo que yo había creado eso, que yo era la creadora de esa relación, que yo era la creadora de esa historia, que yo era la creadora de todo lo que había pasado, sin culpa, sino desde la responsabilidad. Yo elegí a ese hombre, yo elegí a esa persona cuando él sí me hizo muchos red flags, con comentarios, con cosas, sí me hizo muchos red flags y yo soy la que no quise verlos. Pero él era como era y yo no lo quería ver. ¿Por qué? Porque es más fácil taparnos los ojitos. Entonces, cuando nos damos cuenta de que cuando le ponemos la culpa a alguien más, le mandamos la culpa, le ponemos la culpa a alguien más, you get me, cuando le ponemos la culpa a alguien más, salirme de esa caja, de esa emoción es muy, no es casi, yo en mi experiencia, no estoy diciendo que es imposible, pero en mi experiencia me fue imposible. Fue imposible para mí salirme de esa emoción, de ese rencor, de esa rabia, de ese dolor, del bajo autoestima, de todo lo que eso había causado en mí, mientras que yo le seguía poniendo a él la corona de la culpa. O sea, literalmente. Cuando yo me di cuenta, cuando yo aprendí, cuando yo entendí, comprendí que él, ¿sabes? Él era, o sea, porque siempre nos dicen el maestro perfecto, es una, sí, es un maestro perfecto, pero es una mamera decir eso, pero es como, pero sí era el hombre perfecto para mí en ese momento. ¿Por qué? Porque yo ya había sanado mucho mi corazón. Escucha esto, ¿por qué? Yo ya había sanado mucho mi corazón y ya había sanado mucho mi mente con referente a muchísimas cosas en mi vida, ¿verdad? Y este hombre llegó y yo me sentía tan, yo le decía a Dios, o sea, ¿qué es esto tan, yo me sentía tan afortunada, ¿verdad? Y dejé atrás las cosas que a mí me gustaban más, dejé muchas cosas atrás que ni siquiera se daba cuenta, pero yo no hacía lo que yo quería con la magnitud en que me gusta hacerla, sino prefería estar más con él, ¿no? Entonces yo me empecé a ser infiel a mí. Sí o sí, yo me empecé a ser infiel a mí, le empecé a ser infiel a mis sueños, que son las cosas más importantes que yo tengo para mí, porque son mi vida, o sea, yo amo lo que yo hago. Entonces, le fui infiel a toda Viviana, a mis emociones, permitía que me dijera lo que él pensara y yo lo tomaba como si lo que él me dijera era verdad. Me fui infiel a mí, me mentí a mí, me fui deshonesta conmigo. Y yo, en ese espacio de rabia y de rencor, pues con mi comunicación con Dios no era tan clara. Hasta que un día dije, ya no puedo más, no lo puedo ver, no puedo ver el propósito de esto. Y aquí es donde entra Joe Dispenza. Y yo me acuerdo que una noche, yo me arrodillo y le digo, Espíritu Santo, literalmente no sé qué hacer. Yo no quiero sentir esta rabia y este rencor por una persona que ya no está en mi vida y que al contrario me enseñó tanto porque veían tantas cosas maravillosas que yo aprendí de él, tantas cosas, y las puedo nombrar y las puedo, y yo digo, puta, qué lindo fue lo que sentí, vamos a empezar por ahí, qué lindo fue lo que sentí, por favor, muéstrame lo que no he podido ver. Al otro día me voy y cojo un libro de Joe Dispenza en el que me dice todo con una claridad espectacular. Y dice,
es, dice el éxito, ese ex que estuvo en tu vida, quien tienes tanta rabia, tanto rencor, tanto, no te lo estoy, I'm not quoting it, ¿sabes? Como que no me acuerdo exacto en las palabras, pero sí te estoy diciendo lo que yo comprendí, lo que yo leí, acorde a mi mente, ¿ok? Acorde a mi mente. Lo que él hace en tu vida en este momento, ya que no está, ¿verdad? Porque es ex, es recordarte esa adicción que tienes. Mira, para mí ese fue el mejor regalo del mundo. Esa adicción que tienes, porque acuérdate que nosotros somos adictos a las emociones, tienes que saber eso, somos adictos a las emociones. Yo soy adicta a ciertas emociones, tú eres adicta o adicto a ciertas emociones. Entonces esa adicción nos lleva, yo soy creadora de mi realidad, tú eres creadora de tu realidad, entonces esa emoción nos lleva a ¿qué? A ir eligiendo qué persona, qué alma, qué ser, ¿verdad? Va a ayudarnos a sentir esas emociones. ¿Por qué? Porque somos adictos a esas emociones. Resulta que cuando hace casi la mayor parte de mi vida, por decirte así, yo me odiaba. O sea, yo te estoy diciendo que yo me odiaba, yo me quería morir, yo me veía al espejo, me quería rayar, o sea, yo me odiaba. Y a mí, ya con tanta sanación y tanta vaina, pues a mí yo ya no me odio. A mí me encanta ser yo, me gusta ser yo, quiero ser yo, y yo, puta, o sea, me encanta quién soy. Entonces viene esta persona y me da la oportunidad, por llamarla de alguna manera, de poder odiar. Pero no es a él. Él simplemente me está ayudando a mantener esa adicción. Cuando yo comprendí eso, de que él solamente, la imagen que tenía de él simplemente me estaba dando cada vez que lo pensaba, yo sentía la emoción del odio como si fuera algo rico y lindo, pero obviamente con dolor. Yo no estoy sabiendo, yo no estoy consciente de esa adicción. Es una adicción que tú no quieres vivir. O sea, nadie quiere vivir una adicción al odio. O sea, imagínate la vaina. No, pues por lo menos yo no, ¿verdad? Entonces yo decía, claro. Entonces, ¿qué hice? Cuando hice esa meditación del perdón, cuando hice la meditación del perdón, lo hice por 7 días, ya no lo ponía a él como si yo lo tuviera que perdonar a él. Para nada. Lo ponía a él diciéndole gracias porque gracias a ti hoy me libero de esa adicción. Gracias a ti hoy me libero de la adicción, del odio, del rencor. Gracias a ti, gracias a tus acciones, gracias a lo que viví contigo, gracias a la experiencia que estuve contigo. Entonces, para mí ahora es como si eso ya nunca hubiera pasado. O sea, te lo cuento y te lo cuento con total, no sé, así, como te lo estoy contando. Parece divino, o sea, es divino. Entonces, el punto es que cuando culpamos a los demás, uno de los propósitos de la culpa, de culpar a alguien más, es simplemente evadir lo que sentimos nosotros mismos. Porque sí, hay acciones de otras personas, digamos un abusador, una abusadora, pero recuerda que también hay mujeres abusadoras, hay un abusador, una abusadora, un asesino, el que mató a tu hijo, el que mató... Todas esas personas, sus acciones nos han hecho tanto daño, nos hacen tanto daño, que por muchos años los culpamos por lo que sentimos. Pero ¿quién está sintiendo la emoción? ¿Ellos o nosotros? Yo, ¿verdad? Tú, yo soy la que siento eso, aunque lo esté culpando a él, yo soy la que estoy sintiendo la emoción. Porque esa persona, él o ella, esas personas viven su vida mientras que yo estoy sintiendo esas emociones que se despiertan constantemente cada vez que yo pienso en esa persona y en esa acción y en todo lo que lo relaciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien hace algo, que me afecta y yo elijo culparlo o culparla, yo ahí tengo que ser muy amorosa conmigo y darme cuenta que en ese momento y en ese instante yo le estoy regalando a esa persona la llave de mi libertad. Yo le estoy regalando la llave a esa persona de mi vida, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi futuro. Porque eso que estoy sintiendo aquí, yo me lo llevo cada día de mi vida. Cada vez que esa persona se viene a mi mente, o esa acción, eso que pasó, yo voy a volver a sentir ese veneno. Y voy a sentir ese veneno esperando que sea él el que se muera, que sea ella la que se muera. Pero soy yo la que me estoy muriendo, soy yo la que me estoy matando con esa información. Y es que
cuando pienso en esto es como... como cuando sientes ira, cuando sientes miedo, cuando sientes rabia, cuando sientes cualquiera de esas emociones y tú te haces responsable de ellas, tú personalmente puedes liberarte, porque tú sigues teniendo esa llavecita en tu mano, estoy buscando como una llave, tú sigues teniendo esa llave en tu mano, de decir, yo siento rabia por la acción de esa persona, pero esa persona ni siquiera se está dando cuenta de lo que yo estoy sintiendo, por lo tanto yo hoy me libero de esa rabia y elijo verlo diferente, elijo liberarme a mí, elijo liberarme de ese pensamiento, ese pensamiento que me está llevando a esta emoción y esa emoción que me está llevando a este sentimiento. Porque esos sentimientos, esa emoción, todo eso va a llevarme ¿a qué? A mis resultados. A mis resultados. A la historia que me cuento día a día, a la historia que me cuento de mí día a día, a la identidad que voy creando de mí día a día. Porque alguien te haya hecho, entre comillas, te haya hecho algo, no significa que tú seas un pendejo, no significa que tú eres un idiota, no significa que seas bruto, no significa que seas una zorra, no significa que seas, que seas bueno, que seas malo, no significa nada más de lo que tú le pongas el significado en tu vida. Tú eres la que vas creando, tú eres el que va creando tu vida a través de los significados que le vas poniendo, ¿verdad? Entonces cuando liberamos a esas personas a quienes les has creado la culpa, ¿verdad? Tú vas poniendo a tus padres porque te tuvieron en el lugar donde no quisiste nacer. Hay personas que hacen eso. A tus padres porque los culpas porque eran pobres cuando naciste. Hay personas que culpan a sus padres porque porque se divorciaron, ¿verdad? Se divorciaron sus padres, entonces viven infelices y ya por la culpa de mis papás. ¿Cuántos se divorciaron tus papás? Ah, no, yo tenía 5 años. ¿Y cuántos tienes ahora? 45. En serio. Y todavía les sigues culpando, imagínate la vaina. Hay ese tipo de culpa, ¿verdad? Entonces, hacer las paces con tu historia, porque es tu historia. Todo lo que ha pasado en tu vida es tu historia, y te ha llevado hasta aquí, hasta ver este video, a seguir viviendo tu experiencia de vida, a vivir la vida como la estás viviendo, y a ti en este momento te digo que tú puedes literalmente liberarte de esos dolores, liberarte de esa rabia, liberarte de cualquier emoción que hasta hoy estuviste adicta a esas emociones. Estuviste adicta, estuviste en pasado. Hoy elige liberarte. Hoy elige perdonar, no por esa persona, no a esas personas. Ellos van a vivir su vida con lo que tenga que vivir. Pero tú dices, hoy ya no quiero vivir esta adicción al odio, esta adicción al miedo, esta adicción al dolor. Ya no quiero. Ya quiero crear algo diferente. Ya quiero crear un pensamiento de amor. Ya quiero crear un pensamiento de compasión. Ya elijo crear un sentimiento de amor. Ya elijo crear un sentimiento de compasión. Y hoy me libero y hoy tomo la llave de vuelta de mi vida. Entonces te quiero dar las gracias por acompañarme en este video. Y en el próximo video, el de mañana, haremos nuestra meditación de perdón. Así que te espero y nos seguimos viendo en este 100%. Y te invito a que te metas a este reto del 100% y me hagas tag @vivianazuniga, @iamvivianazuniga.com, así yo, arroba @iamvivianazuniga, así yo puedo ser tu super fan, ¿ok? Gracias por acompañarme, te mando un abracito. Chao, chao.